Así que vamos a la palabra del Señor en esta tarde, que fue la razón principal por la cual el pastor Eliud nos pidió que estuviéramos compartiendo con ustedes en esta tarde. Yo le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta, porque vamos a estar considerando algunos pasajes bíblicos. Pero antes de pasar a la predicación, mi hermano, vamos a orar para presentar nuestras vidas, que es el Señor hablando a nuestras vidas por medio de su palabra. Amén. Y que el Señor me ayude a mí a poder compartir su palabra en esta tarde. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hermosa tarde que tú le has regalado a esta hermosa congregación aquí en Easton. Y te damos gracias por la oportunidad de poder compartir con ellos en esta tarde. Vamos a exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada una de las vidas que están aquí, Señor. Tú has permitido que ellos lleguen a este lugar para poder ser ministrados por medio de tu palabra, que tu voz pueda ser escuchada a través de tu palabra, Señor, y que tú salves en esta tarde a aquellos que necesitan una experiencia de salvación con Cristo, y que tú edifiques a aquellos que ya tú has redimido por medio de tu palabra, Señor. Dame la gracia necesaria, la sabiduría para poder comunicar tu palabra, y que tu nombre sea engrandecido en todo lo que digamos en esta exposición. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y amén. En esta tarde, mis hermanos y mis hermanas, yo quiero hablarles acerca de un tema específico que se llama la iglesia y su eclesiología. La iglesia y su eclesiología. Y un predicador dijo en una ocasión: quien no entiende lo que la iglesia es, jamás podrá cumplir con su función, propósito y su misión. Y estos pasados 15 meses de pandemia mundial han revelado de una manera muy clara y muy preocupante que muchos creyentes y muchas comunidades de fe no saben y no entienden realmente lo que la iglesia es. Esta pandemia ha revelado, lamentablemente, lo deficiente que es la eclesiología bíblica en muchas partes del mundo, pero sobre todo en el mundo hispano. Las cortinas, como dice un comentarista recientemente a raíz de esta pandemia, las cortinas de colores del teatro se han caído y se ha revelado el caos que realmente existe detrás de la tarima. Se cerraron las reuniones, se detuvieron los programas, se cancelaron las conferencias, la banda musical ya no tocaba, las luces de colores se apagaron, el show de coreografía cesó, las danzas se paralizaron, las cruzadas de milagros y sanidades desaparecieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dos cosas sí quedan claras en medio de toda esta situación que nosotros hemos estado atravesando en los últimos 15 meses con esta pandemia. Y si usted puede irse de esta tarde con esta convicción, yo creo que la palabra de Dios ha sido declarada en esta tarde. Y es que Dios sigue edificando su iglesia y Dios continuará llevando a cabo su obra a través de su verdadera iglesia, el propósito por el cual Él la creó. Con pandemia o sin pandemia, mis hermanos, Dios va a seguir llevando a cabo su propósito a través de su verdadera iglesia. Y hoy más que nunca las palabras de Cristo en Mateo 16, 18 son muy importantes, cuando Cristo dijo en una ocasión: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso incluía también una pandemia en el año 2020. Estas palabras de Cristo son una realidad y una promesa que nos da seguridad en medio de cualquier adversidad que nosotros estemos atravesando como creyentes y como iglesia. Y en esta tarde yo quiero explicar o reforzar algunas cosas importantes de la identidad de lo que es la iglesia. Y yo quiero compartir 4 preguntas en esta tarde que van a ser los 4 puntos de nuestro sermón. Número 1, ¿qué es la iglesia? Número 2, ¿quiénes componen la iglesia? Número 3, ¿cómo luce una eclesiología bíblica? Y número 4, ¿cuál es la misión de la iglesia? Repito, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? ¿Cómo luce una iglesia con una eclesiología bíblica?
y cuál es la misión de la iglesia. Así que comencemos por la primera pregunta: ¿qué es la iglesia? Bueno, esta palabra iglesia en español viene del latín, del griego, del latín eclesia. Y la palabra eclesia es la palabra griega traducida en el Nuevo Testamento como iglesia. Y esta palabra eclesia proviene de ek, que significa salir de hacia a, y kaleo, que significa llamar, y tiene que ver con un grupo de personas que fueron llamadas de un lugar a otro. Es una asamblea o una congregación que ha sido convocada, en este caso por medio de Dios, pero se compone de personas que han sido trasladadas y sacadas de un lugar a otro lugar. Y la eclesía en el Nuevo Testamento es un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo hacia Dios. Esa es la iglesia, mis hermanos. La iglesia no es un edificio, no es un lugar de reunión, no es una institución política, no es una institución de educación, no es un centro comunitario, no es una agencia de servicios sociales, no es una clínica de servicios médicos, no es un consultorio de psicología, tampoco es una denominación específica. La iglesia, de acuerdo al Nuevo Testamento, son varias cosas que no son las que acabamos de describir. ¿Y qué son esas cosas que el Nuevo Testamento define como lo que la iglesia es? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, los santos de Dios, la luz del mundo, la sal de la tierra, es columna y baluarte de la verdad y es el templo espiritual donde Dios habita. Eso es un entendimiento bíblico de lo que es la iglesia, mis hermanos. Y es a través de la iglesia que Dios muestra su sabiduría y su poder. Y Pablo expresa esta realidad en Efesios capítulo 3, versículo 10. Si usted tiene su Biblia ahí, acompáñeme a Efesios capítulo 3, versículo 10, para que veamos lo que la Escritura describe acerca de cómo Dios muestra su sabiduría y su poder. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A través de la creación, mis hermanos, Dios ha dado a mostrar su poder creativo. Y obviamente en la creación nosotros vemos la gran sabiduría de Dios manifestada en todo lo que Él ha creado. Pero también Dios manifiesta su poder y su sabiduría a través de la iglesia, mis hermanos. Dios ha dejado revelado en su palabra de una manera clara cuál es la definición de lo que la iglesia es. Por esta razón, mis hermanos y mis hermanas, los hombres no tienen la autorización para cambiar la definición y la identidad de la iglesia. No hay ningún líder religioso eclesiástico que tenga la autoridad o el poder para cambiar la definición y la identidad de lo que verdaderamente es la iglesia. Pero vamos a la segunda pregunta. ¿Quiénes componen la iglesia? Ya hemos visto qué es la iglesia desde una perspectiva bíblica del Nuevo Testamento, pero creo que debemos preguntarnos, ¿quiénes componen la iglesia? Esta pregunta es de vital importancia hoy más que nunca en la historia de la iglesia. El pluralismo religioso, ¿qué es el pluralismo religioso? Bueno, que cada cual cree lo que le da la gana, ¿verdad? Tu verdad es tu verdad y la verdad del otro es la verdad. No hay verdades objetivas. Nada es verdad, todo es verdad, según el pluralismo religioso. También el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo religioso? Bueno, porque aquí estamos nosotros los bautistas, nos juntamos con los católicos romanos, también tenemos a los adventistas, si llega algún budista también lo recibimos. Y ese sincretismo religioso, mis hermanos, le hace daño a la identidad de la iglesia y la relatividad religiosa. Como que yo soy una persona religiosa, yo creo en Dios, pero como decía esa canción de Richie Ray y Bobby Cruz, pero yo vivo mi cristianismo a mi manera. Y esa relatividad religiosa han intentado oscurecer no solo la definición de qué es la iglesia, sino también quiénes verdaderamente la componen.
Y de la misma forma en que las Escrituras muestran que no todos son hijos de Dios, porque eso es un mito muy popular, ¿verdad?, en nuestra cultura. Todo el mundo dice, ¿verdad?, todos somos hijos de Dios. Bueno, la Escritura muestra otra cosa, mi hermano. Pero de la misma forma en que las Escrituras muestran que no todos son hijos de Dios, con esa misma claridad las Escrituras muestran que no todos son parte de la iglesia. Y es posible que en un grupo como este hayan algunos de ustedes aquí sentados que no sean parte de la iglesia. Usted, hermano Jorge, pero yo estoy aquí sentado, yo me vestí para venir al culto. ¿Cómo usted se atreve a decir que yo no soy parte de la iglesia? Bueno, vamos a ver algunas características de quienes realmente componen la verdadera iglesia del Señor. Mire, mi hermano, a mí me invitan a predicar a los sitios por lo general una sola vez. Son muy pocos los lugares que me invitan más de una vez. ¿Está bien? Así que si logro una segunda invitación aquí, pues, gloria a Dios. Entonces, ante esta realidad surge la pregunta, ¿quiénes componen la iglesia? ¿Quiénes verdaderamente componen la iglesia de Jesucristo? Toda persona que asista a alguna reunión religiosa de manera habitual o esporádicamente forma parte de la iglesia de Cristo. Eso es lo que muchos creen. Eso no es lo que la Biblia nos revela, mis hermanos. Y hay muchas cosas que yo quisiera decir acerca de este tema, pero por asuntos de tiempo, mis hermanos, solamente quiero compartir algunas verdades bíblicas que responden a esta pregunta de quiénes realmente componen la iglesia. Y las Escrituras revelan varias cosas. Así que esto no son mis opiniones. Esto no es una doctrina bautista. Esto es lo que las Escrituras muestran de quienes realmente pertenecen a la iglesia de Jesucristo, mis hermanos. Número 1. ¿Quiénes componen la iglesia? Solo aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo pertenecen a la verdadera iglesia. Pablo habla acerca de esta realidad en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, y miren las palabras que él utiliza. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que en la verdadera iglesia de Jesucristo la componen solamente aquellos que Dios de manera soberana decidió escoger desde antes de la fundación del mundo, mi hermano. De hecho, la Confesión Bautista de Fe del 1689, que yo les recomiendo cuando usted pueda, si la puede descargar del internet y la puede estudiar, porque los bautistas no nacimos hace 100 años atrás. Tenemos casi 500 años de historia, mis hermanos, a raíz de la Reforma Protestante. Y desde entonces los cristianos han tenido que luchar con ciertas verdades bíblicas. Y la Confesión Bautista del 1689 confirma esta realidad que Pablo dice aquí en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Y dice lo siguiente: la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Bueno, todas las personas que han hecho profesión de fe en Cristo Jesús, asisten en África, en México, en Puerto Rico, aquí en los Estados Unidos, cualquier persona que ha puesto su confianza solamente en Cristo pertenece a la iglesia universal del Señor. La iglesia universal que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, porque usted no conoce ni yo conozco a todos los creyentes que han existido a través de la historia. Usted conoce a algunos aquí y puede que algunos a su alrededor, pero usted no conoce a todos los creyentes en todas partes del mundo. Dice, solamente la iglesia universal que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa. Y esto lo redactaron, mis hermanos, cristianos bautistas del siglo XVII. O sea que esto no es una enseñanza nueva, mis hermanos, que salió por ahí. Ya los creyentes que pertenecían al grupo de los bautistas a raíz de la Reforma Protestante afirmaban esta enseñanza de que solo aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo pertenecen a la verdadera iglesia. Yo sé que eso es un tema controversial, mi hermano, y más para un domingo. Número 2.
Solo aquellos que el Padre, por medio del llamamiento eficaz, ha llamado y traído a Cristo, pertenecen a la verdadera iglesia. Y alguien podrá decir, algún atrevido podrá decir, eso que dijo Pablo en Efesios, esa es su opinión. Vamos a ver si dice lo mismo de Cristo. Miren lo que dijo Cristo en San Juan capítulo 6, versículo 44, mis hermanos. Solo aquellos que el Padre, por medio del llamamiento eficaz, ha llamado y traído a Cristo, pertenecen a la verdadera iglesia. Miren lo que Cristo dijo en Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo no sé si su diccionario es distinto al mío, pero el mío, ninguno, significa ninguno, mis hermanos. Ningún pecador, ninguno de nosotros que ahora estamos en Cristo, vinimos a Cristo porque un día nos levantamos por la mañana y dijimos, yo no tengo más nada que hacer hoy, yo voy a entregarle mi vida a Cristo. Así no fue como sucedió. El Padre estaba haciendo su trabajo de traerte por medio de la obra del Espíritu Santo y por medio de la comunicación del Evangelio, y te trajo a Cristo. Más adelante, en Juan 6:65, Cristo confirma esto y dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Porque esto no tiene que ver con nuestra decisión, mis hermanos. Esto no tiene que ver con nuestra voluntad. Si tú estás en Cristo, no es porque tú tomaste la iniciativa, es porque Dios obró en tu corazón y te trajo a los pies de Cristo. Lo contrario es humanismo. Y más adelante, en Juan capítulo 17, en la famosa oración de intercesión que Cristo hizo a favor de sus discípulos y a favor de ti y de mí, que ahora estamos en Cristo. Mira lo que Cristo dijo en Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En una ocasión, mis hermanos, Jesús tuvo que recordarle a los discípulos, hey, cálmense, porque ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Para que no anden por ahí creyéndose que son la gran cosa. Yo los escogí a ustedes. La Confesión Bautista de Fe del 1689 confirma esta realidad que Cristo expresa aquí en estos versículos que vimos en Juan, y dice lo siguiente: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias locales, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Así que cuando Dios hace esa obra de salvación en una persona y lo trae a Cristo, es para injertarlo en una comunidad de fe, en una congregación, en una iglesia local. Dios no salva a las personas para que se queden como llaneros solitarios. De la misma manera que usted no puede cortarse este dedo y dejarlo en una esquinita y pensar que ese dedo va a sobrevivir por sí solo, de esa misma manera, mis hermanos, un creyente que ha sido salvado realmente por Cristo no puede sobrevivir si no es conectado a una iglesia local. Porque esa es la iglesia local donde Dios utiliza diferentes medios de gracia para la edificación de ese creyente y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que todas esas personas, mis hermanos, que han hecho profesión de fe en Cristo Jesús antes de la pandemia, y tal vez algunos durante la pandemia y algunos después de la pandemia, que dicen que son creyentes, pero no quieren tener nada que ver con una iglesia local, o están en ignorancia o son unos rebeldes contumaces. Y no han nacido de nuevo. Realmente Cristo no los ha traído al Padre. Perdón, el Padre no los ha traído a Cristo. Número 3. Solo aquellos que han sido hechos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo pertenecen a la verdadera iglesia.
Miren lo que el apóstol Juan dice en Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, mis hermanos. Yo le estoy citando la Biblia para que usted vea que lo que estamos afirmando, mis hermanos, sale de la Escritura. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, miren lo que dice. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está esta parte importante. A veces leemos el versículo 12, pero brincamos el 13. Miren lo que dice. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que es verdad que nosotros recibimos a Cristo. Nadie nos puso una pistola en la cabeza para aceptarlo y recibirle. Es verdad, nosotros recibimos a Cristo, pero ¿por qué fue? Porque como dijo Cristo, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Y este acto de recibir a Cristo y creer en su nombre es algo que hace Dios en el pecador, no nosotros por iniciativa propia. Pero vamos ahora a la tercera pregunta. ¿Cómo luce una iglesia con una eclesiología bíblica? ¿Cómo luce? ¿Cómo debe lucir una iglesia con una eclesiología bíblica? Y cuando digo de cómo luce una iglesia, no me estoy refiriendo a esta hermosa decoración que nosotros tenemos en este lugar. No me estoy refiriendo a las luces, a la alfombra, al espacio, al tamaño del techo. No me estoy refiriendo a ninguna de esas cosas. Mis hermanos, cuando no se tiene un entendimiento bíblico de lo que la iglesia es y quiénes la componen, los creyentes y las iglesias locales jamás podrán desarrollar un entendimiento saludable de la eclesiología bíblica que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Y a qué nos referimos cuando usamos este término de eclesiología? Pastor Jorge, ¿con qué se come eso? Es un término un poquito ahí rebuscado. ¿Qué es eso? ¿A qué nos referimos con eclesiología? Bueno, la eclesiología es la parte de la teología cristiana que se dedica al estudio y al papel que desempeña la iglesia. Hay diferentes teologías, mi hermano. Teología sistemática, teología histórica, teología bíblica. Bueno, la eclesiología bíblica se dedica a identificar cuál es la identidad, el propósito y la misión de la iglesia. ¿Cuál es el papel que desempeña la iglesia como una comunidad? ¿Y cuál es su significado? ¿Y cuál es su papel en la salvación, su origen, su relación con Jesucristo, su disciplina, su destino y su liderazgo? ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos semana tras semana? ¿Porque no tenemos nada que hacer? ¿Quién nos ha enseñado a nosotros a hacer lo que nosotros hacemos semana tras semana como iglesia? La Biblia, mis hermanos, nos revela cómo deben lucir nuestras iglesias locales. Una eclesiología bíblica no solo define lo que la iglesia es y quiénes la componen, sino que también define el propósito, la función, el gobierno y la misión de la iglesia. Ahora, de acuerdo a las Escrituras, surge una pregunta. De acuerdo a las Escrituras, ¿cómo luce una iglesia que tiene una eclesiología bíblica? ¿Cómo luce? Pues yo quiero darle 6 aspectos. Hay más, pero por lo menos hay 6 aspectos básicos que yo entiendo a la luz de las Escrituras que deben ser parte de una iglesia local para que ésta tenga o aspire tener una eclesiología bíblica. Número 1, mis hermanos, una iglesia con una eclesiología bíblica es aquella que tiene una comprensión bíblica del Evangelio y que aplica las verdades del Evangelio a cada parte de su vida personal y como iglesia local. Una de las preguntas más comunes que nosotros los pastores debemos preocuparnos por la gente que va a nuestras iglesias locales es que ellos sepan contestar la pregunta más importante. ¿Y sabe cuál es esa pregunta? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Muchas veces en nuestras sillas y en nuestras comunidades de fe tenemos personas, mi hermano, que llevan años asistiendo a una comunidad de fe. Algunos tienen inclusive hasta participaciones públicas. Y tú les preguntas qué es el Evangelio y no te saben decir qué es el Evangelio. Y uno se pregunta, bueno, si no te pueden explicar qué es el Evangelio, así sea de una manera sencilla, pues tú te tienes que preguntar entonces ¿en qué han creído? No, yo creo que Dios es bueno. El diablo también sabe que Dios es bueno.
Eso no significa nada, mis hermanos. Nosotros tenemos que saber responder qué es el Evangelio. Y el Evangelio, mis hermanos, se trata de las buenas nuevas. Las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para que los hombres ahora puedan ser reconciliados con Dios, puedan ser perdonados de sus pecados y puedan ahora disfrutar de la vida eterna a través de la obra de Cristo en la cruz. Eso es el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio no es cantar unos cantos el domingo, no es visitar una congregación, no es tener una Biblia abierta en el Salmo 23 en nuestra casa. Debemos saber responder, mis hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿En qué hemos creído? Y una iglesia con una eclesiología bíblica debe saber explicar qué es el Evangelio y qué aplicaciones tiene el Evangelio en su vida personal. ¿Cómo el Evangelio impacta mi vida como esposo, como esposa, como hijo, como ciudadano, como empleado, como miembro de una iglesia local? ¿Cómo el Evangelio impacta cada una de esas áreas de mi vida? Número 2, una iglesia con una eclesiología bíblica es aquella que proclama todo el consejo de la palabra de Dios de manera expositiva para que los creyentes puedan crecer en su vida espiritual y puedan ser discipulados por medio de la enseñanza bíblica. Ya aquí esta responsabilidad recae más sobre aquellos que predican y enseñan de manera pública en la iglesia local. La iglesia local necesita recibir todo el consejo de la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo simplemente abrir la Biblia y decir, bueno, aquí dice algo acerca del matrimonio, ese tema es controversial, yo prefiero no predicar de eso porque se me van a ofender algunos en la iglesia. O este tema habla del divorcio. No, esos son temas un poquito complicados, mejor no hablemos de ese tema. O el adulterio, o la fornicación, o cualquier otro tipo de pecado que nosotros encontramos en la Escritura. Cuando no hay una eclesiología bíblica saludable en una iglesia local, los predicadores le tienen más miedo y más temor a la gente que a Dios. Y no se atreven a hablar de ciertos temas en el contexto de la iglesia local, mi hermano, porque la gente se pelan y se van. Y amenazan al pastor y a la iglesia. Me voy con mi dinero, me voy con mis diezmos. Aquí no tienen amor. La iglesia tiene la responsabilidad, mi hermano, de predicar todo el consejo de la palabra de Dios, porque esa es de la única manera en que los creyentes pueden ser discipulados a través de la palabra. Porque nosotros no llegamos a Cristo con conocimiento bíblico. Llegamos todos chuecos y torcidos, mis hermanos, con un montón de ideas locas en la cabeza. Necesitamos el consejo de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Uy, Apocalipsis no es un libro muy complicado y da miedo. Sí, hasta Apocalipsis. Y de hecho, mis hermanos, si yo le puedo regalar algo hoy, Apocalipsis no se trata de la marca del 666 y de la bestia y del falso profeta. Esos son personajes secundarios en la historia. Apocalipsis se trata de la victoria de Cristo sobre todas las cosas. No lea Apocalipsis con miedo y buscando a ver qué dice CNN o Fox News acerca de cualquier noticia, porque el personaje principal de Apocalipsis es Cristo y su victoria. Número 3, una iglesia con una eclesiología bíblica es aquella que organiza y supervisa un proceso de membresía, donde se establece claramente quiénes pueden y quiénes no pueden ser parte de la iglesia local. Y comencemos por lo más básico. ¿Tú has creído que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador? ¿Tú has puesto tu confianza en que solamente a través de Cristo tú puedes ser justificado de tus pecados? Y si la respuesta es no, esa persona puede seguir viniendo a nuestro servicio, mis hermanos, y seguimos predicando y orando para que reciba el Evangelio, pero no es parte de la iglesia local, no es parte de la membresía, porque no ha creído todavía en lo más básico de la fe cristiana, que es en Cristo. Hoy tenemos a personas que no han hecho profesión de fe en Cristo, mis hermanos, teniendo responsabilidades y posiciones a veces de liderazgo en muchas de nuestras iglesias locales. Y eso se debe a que no hay claramente un proceso de membresía bíblica. Las iglesias no saben muchas veces quiénes son miembros y quiénes no son miembros. Y yo sé que en una comunidad de fe donde hay más de 30, 40 personas, no todo el mundo se conoce, pero los miembros deben conocerse unos a otros.
Los miembros deben saber, bueno, este es visitante y gloria a Dios que está aquí, nos alegramos, ¿cómo le podemos servir? Pero él no ha hecho profesión de fe en Cristo Jesús, él todavía no es miembro ni de la iglesia de Cristo, mucho menos de esta iglesia local. Ay, hermano, eso divide, sí, divide los verdaderos de los falsos, mi hermano, divide los creyentes de los no creyentes. Y usted sabe por qué no me invitan, ¿verdad? Más de una vez. Una iglesia con una eclesiología bíblica es aquella que practica la disciplina bíblica en aquellos profesantes que están pecando deliberadamente y no muestran arrepentimiento y abandono de sus prácticas pecaminosas. Cuando tenga la oportunidad en su casa, léase Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Y ahí usted va a encontrar un maravilloso capítulo que Cristo le dio a su iglesia para que ésta pueda ejercer disciplina bíblica. Sobre aquellas personas que profesan ser creyentes, pero viven obstinadamente en conductas pecaminosas sin arrepentimiento. Y si una iglesia quiere tener una eclesiología bíblica saludable, necesita practicar bíblicamente la disciplina eclesiástica. Ay, pastor, que eso es feo y la gente se ofende y la gente no le gusta. Pero usted tiene que decidir o tu preferencia o lo que Cristo le dio a su iglesia. Una iglesia con una eclesiología bíblica es aquella que tiene un liderazgo bíblico de hombres llamados por Dios, que cumplen los requisitos bíblicos de 1 de Timoteo capítulo 3 y son confirmados por la iglesia local. Yo quiero que usted vaya conmigo un momentito a 1 de Timoteo capítulo 3, porque para mi sorpresa, mis hermanos, yo me encuentro con todo tipo de personas, incluyendo creyentes y a veces hasta algunos líderes eclesiásticos y futuros plantadores de iglesia, que cuando tú les hablas de 1 de Timoteo capítulo 3, es como si este capítulo no estuviera en sus Biblias. Miren lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, acerca de los requisitos de aquellos que van a trabajar en este caso en el ministerio pastoral, pero yo creo que también puede ser aplicado a cualquier persona que tenga una función de liderazgo en el contexto de una iglesia local, mis hermanos. Miren lo que dice 1 de Timoteo 3, versículos 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, esa palabra obispado en el Nuevo Testamento es intercambiable por anciano o pastor, o presbítero en algunos casos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, en otras palabras, alguien dice, yo siento que el Señor me está llamando al ministerio. Pablo dice, eso es bueno, ese deseo es bueno, pero no se queda ahí. Miren lo que dice en el versículo 2 en adelante, pero... Esa palabra pero, mis hermanos, son unas restricciones o especificaciones que va a dar ahora Pablo acerca de aquellos que tienen ese anhelo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito es una persona que no tiene ningún conocimiento bíblico. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los que están afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, mis hermanos. Y una iglesia local con una buena eclesiología bíblica tienen alta estima los requisitos bíblicos de aquellos, mis hermanos, que van a formar parte del liderazgo en una iglesia local. Y si usted se fija, todas esas cosas tienen que ver con ¿qué? Con el carácter de una persona. Fíjese que la única habilidad que se menciona ahí es apto para enseñar. Las otras características son asuntos del carácter de la persona. Y número 6, mis hermanos, una iglesia con una eclesiología bíblica es aquella que observa y practica de una manera bíblica las ordenanzas instituidas por Cristo para su iglesia. ¿Y cuáles son esas ordenanzas? Bueno, nosotros como cristianos, y en este caso como bautistas, reconocemos solamente dos ordenanzas bíblicas. ¿Cuáles son?
el bautismo en agua solo para creyentes y la cena del Señor de acuerdo a los parámetros establecidos en las Escrituras. Esas son las únicas dos ordenanzas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. El bautismo en agua para creyentes y la cena del Señor para creyentes, mis hermanos. La cena del Señor, mis hermanos, no es el picnic familiar. La cena del Señor es un evento solemne, mis hermanos, donde aquellos que han puesto su confianza en Cristo pueden testificar públicamente con otros que han hecho esa misma profesión, que a través de la participación de la cena, nosotros ahora hemos sido perdonados de nuestro pecado a través del nuevo pacto y esperamos el regreso de nuestro Salvador. El bautismo, mis hermanos, solamente pueden participar de ello los creyentes. A veces nosotros como bautistas, mis hermanos, nos encantan los bautismos y yo estoy a favor de los bautismos porque está en la Biblia, pero tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado de no bautizar a gente o bautizar a gente que realmente no han creído en el Evangelio. A veces los niños y los jóvenes se acercan, pastor, yo me quiero bautizar. ¿Y por qué tú te quieres bautizar? Porque quiero sentir el agua fría. Y uno los mira, ¿verdad?, con mucho cariño, hijo, yo te entiendo, pero esa no es la razón por la cual tú te debes bautizar. Otro, pastor, yo me quiero bautizar porque yo quiero tocar en la iglesia. Agradecemos tu deseo de servir, pero esa no es la razón por la cual tú te debes bautizar. Tú te debes bautizar porque tú has creído que tú eres un pecador y que tú has creído que Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados. Así que bauticemos, mis hermanos, pero tengamos cuidado a quién bautizamos. No vaya a ser que metamos a un diablo seco y saquemos un diablo mojado. Se lo digo por experiencia propia, porque a la iglesia a la que yo pertenecía de niño tenía una muy mala costumbre de bautizar a todos los niños que cumplían 12 años de edad en la iglesia. Y obviamente un niño de 12 años de edad, pensando en jugar y en brincar y en hacer maldades, ve un servicio de bautismo con un montón de niños y dice, yo me puedo bautizar, me puedo meter en la piscina también, vamos para allá. Me dieron unas clasecitas ahí de 2 o 3 semanas, mis hermanos, y me bautizaron. Cambiándome en el baño, me agarré a los puños con otro jovencito que se había bautizado, mis hermanos. A los 12 años yo no entendía nada, mis hermanos. Solamente lo hice por tradición de la iglesia y porque pues, mi mamá estaba muy contenta, todo el mundo tirando fotos. Pero yo estaba perdido, yo no tenía a Cristo en mi vida, yo no había creído en el mensaje del Evangelio. No fue hasta los 18 años de edad donde entonces la palabra de Dios hizo convicción en mi vida y yo entendí que yo era un pecador y que yo realmente necesitaba a Cristo. Y ahí, mis hermanos, obviamente ya me bauticé. Algunos considerarían que eso es un segundo bautismo, pero bíblicamente no lo era, porque ese era el verdadero bautismo que debió haber pasado. Pero hoy nuestras comunidades de fe, mis hermanos, están lamentablemente muchas veces llenas de personas que se han bautizado que realmente no son creyentes. Y después los pastores andamos locos, mis hermanos, perdiendo el pelo y con canas en la barba, tratando de pastorear a cabras en vez de pastorear ovejas. Donde no existen como mínimo estos 6 elementos, no puede haber una eclesiología bíblica, mis hermanos. Miren, Juan Calvino, hablando de la importancia de una eclesiología bíblica, dijo en una ocasión, donde quiera que hallemos el Evangelio y la palabra de Dios puramente predicada y oída, los creyentes estén siendo discipulados, los miembros atendidos, la disciplina bíblica siendo aplicada y las ordenanzas administradas conforme a la institución de Cristo, hay, sin duda alguna, una iglesia de Dios. Porque su promesa no puede engañar jamás. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Pero ¿para qué se congregan 2 o 3 en su nombre? Para llevar a cabo lo que acabamos de explicar, para predicar el Evangelio, para discipular a los creyentes, para tener claro quiénes somos miembros, para practicar la disciplina bíblica, para tener un liderazgo bíblico y para practicar las ordenanzas bíblicas instituidas por Cristo. Eso es una iglesia local con una eclesiología bíblica. O con gente problemática dentro de la iglesia, sí es verdad. Pero eso es una iglesia, mis hermanos, donde Dios, por medio de la administración de esas cosas, Dios santifica a los creyentes. Y los va cambiando y los va transformando.
Ahora, hay otro asunto de vital importancia que está ligado fuertemente a la definición de la iglesia y a aquellos que la componen. Y este asunto se trata de aquellas personas que profesan ser creyentes, pero de manera deliberada e intencionalmente no desean ser parte de una iglesia local como parte habitual de sus vidas. Esos son los que se aparecen 3 veces al año. En Semana Santa, en Thanksgiving y en Navidad. Y casi siempre porque en las 3 hay comida. Esto no es nada nuevo, mis hermanos. A Jesús se le acercaba a la gente por los panes y los peces. ¿Ok? Y Jesús sabía discernir la intención por la cual la gente venía donde Él. No se maraville cuando el texto dice, hoy las multitudes venían a Jesús. Sí, pero venían a Él por otras intenciones, porque querían algo de comer o porque querían algún milagro o alguna señal. Pero cuando Cristo comenzó realmente a predicarles, ¿qué empezó a hacer la multitud? Empezaron a ir, mis hermanos. Y sus discípulos, que todavía estaban en proceso de aprendizaje, se le acercan en Juan capítulo 6 y le dicen, hey, bájale 2 rayitas, porque es que la gente se está yendo. Duro es esto que estás diciéndole. Si tú viniste como el Mesías y tu propósito es salvar a las multitudes, esto que estás predicando va a alejar a las multitudes. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y Pedro, mi hermano, que era como una combinación de boca y pata, ¿sabe que Pedro cada vez que abría la boca metía las patas? Dijo, mi hermano, públicamente, no, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero, mis hermanos, hay muchas personas que profesan ser creyentes que no quieren ser parte de una comunidad de fe. Son cristianos llaneros solitarios. Ellos viven su cristianismo a su manera. Ellos no tienen ningún problema en aparecerse 1 vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, porque ese es como ellos entienden que van a vivir su vida cristiana. Sin embargo, mis hermanos, la Escritura tiene otra perspectiva de lo que realmente es un creyente y cuál debe ser su relación con una iglesia local. Miren, Charles Spurgeon, aquellos de ustedes tal vez conocen un poquito acerca de él, lanzó una advertencia muy seria para este tipo de personas que profesan ser creyentes, pero dicen, yo soy creyente, pero ese asunto de yo pertenecer a una iglesia local, someterme a una membresía, tener un grupo de liderazgo sobre mí que supervisa mi vida cristiana, esa vaina no va conmigo. Y Charles Spurgeon, mis hermanos, hace más de 200 años atrás, le lanza una advertencia a ese tipo de personas. Y miren lo que él dice. Yo sé que hay algunos que dicen, me he entregado al Señor, pero no pretendo entregarme a ninguna iglesia. Eso era lo que Charles Spurgeon escuchaba hace 200 años atrás, mi hermano. Y Charles Spurgeon responde, ¿y por qué no? Y la persona responde, porque yo puedo ser cristiano sin la iglesia. Y Charles Spurgeon le pregunta, ¿estás bien seguro de eso? ¿Puedes ser un buen cristiano tanto si desobedeces los mandatos del Señor como si los obedeces? Supongamos que todos los demás hiciéramos lo mismo. Supongamos que todos los cristianos del mundo dijeran, no voy a unirme a ninguna iglesia local. Entonces la iglesia visible no existiría y no habrían ordenanzas bíblicas que se pudieran llevar a cabo. Eso sería algo malo, dice Spurgeon. Pero aún así, ¿por qué no habríamos de hacerlo todos? ¿Crees tú que si hicieras algo que tiende a destruir la iglesia visible de Dios, serías tan buen cristiano como si hicieras todo lo que puedes para edificarla? Yo no lo creo, amigo, y yo sé que tú tampoco lo crees. Tú no crees semejante cosa. Se trata solo de una excusa que usas para ocultar algo pecaminoso en tu vida. Y él termina con una ilustración y dice, he aquí un ladrillo. ¿Para qué fue fabricado? Para servir de ayuda en la construcción de una casa. Es inútil que ese ladrillo te diga que es tan buen ladrillo tirado en el suelo como cuando esté en la casa. El ladrillo no sirve para nada mientras no sea colocado en la pared. ¿De qué sirve un montón de ladrillos, mi hermano, si no están en el lugar donde deben estar? Y él concluye diciendo, mi hermano, estas palabras. De igual manera, yo no creo que ustedes
cristianos vagabundos estén cumpliendo su propósito, están viviendo de una manera contraria a la vida que Cristo quiere que vivan y han de ser culpados en gran manera por el daño que hacen al testimonio público de la iglesia por la cual Cristo dio su vida. Palabra terrible, mis hermanos. Pero entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Ya hemos visto de una manera resumida y clara qué es la iglesia, quiénes componen la iglesia, cómo luce una iglesia con una eclesiología bíblica. Pero entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Una reunión el domingo? Eso es parte de lo que hacemos, pero esa no es la totalidad de su misión, mis hermanos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ya que definimos qué es la iglesia, quiénes la componen y cómo luce una eclesiología bíblica en el contexto de una iglesia local, la última pregunta que debemos hacernos en esta tarde es: ¿cuál es la misión de la iglesia? Porque hay gente que no tiene claro, mis hermanos, cuál es la misión de la iglesia. Llevan 10 y 15 años sentados en nuestras bancas y no saben cuál es la misión de la iglesia. Y piensan que la misión de la iglesia es darle agua a los pobres, llevar mochilas a África. Todas esas cosas son buenas y las podemos hacer, pero esa no es la misión de la iglesia, mis hermanos. De la misma manera que la palabra de Dios nos provee respuestas para las otras 3 preguntas que explicamos anteriormente, la palabra de Dios también nos provee una respuesta clara a esta pregunta de cuál es la misión de la iglesia. Escuche bien, ¿cuál es la misión de la iglesia? Es la proclamación del evangelio, el discipulado de los creyentes, la comunión unos con otros y la multiplicación de otras iglesias saludables. Repito, la misión de la iglesia es la proclamación del evangelio, el discipulado de los creyentes, la comunión unos con otros y la multiplicación de otras iglesias saludables. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia tiene el mandato y la comisión de predicar el evangelio de Jesucristo, porque es a través de la predicación del evangelio que Dios salva a los escogidos, santifica a los creyentes y continúa edificando su iglesia. Por eso es tan necesario, mis hermanos, que desde nuestros púlpitos se predique la palabra de Dios, se predique el evangelio de Jesucristo. Y yo concluyo en esta tarde, mis hermanos, por estas razones es que nosotros los pastores, los predicadores, los maestros y los creyentes debemos tener muy presente todas estas cosas que nosotros hemos explicado en esta tarde. A lo mejor usted pensaba que yo iba a venir con un sermón bonito, motivacional para el Día de los Padres. ¿Verdad que sí? El pastor Jorge nos va a hacer sentir que somos los mejores padres del mundo. No, yo creo que todavía no estamos cerca, mis hermanos. Lo más que necesitamos nosotros los hombres en nuestra iglesia local, mis hermanos, ¿sabe qué es? La predicación de la palabra del Señor. Necesitamos que la palabra de Dios santifique nuestras vidas. Necesitamos que los hombres que pertenecen a nuestras comunidades de fe tengan una eclesiología bíblica saludable. ¿Sabe por qué? Porque de una iglesia local no tener una eclesiología bíblica saludable, ¿sabe qué va a pasar? Que esa mala eclesiología, esos padres la van a llevar ¿a dónde? A sus hogares. Los hogares son un desastre, las iglesias locales sufren las consecuencias, mis hermanos. Donde no hay predicación bíblica del mensaje del evangelio y donde no se enseñe claramente qué es la iglesia y cuál es su misión, no habrán creyentes saludables ni iglesias saludables, mucho menos padres saludables. Yo concluyo con las palabras de Dwight Moody, ese famoso evangelista que en una ocasión le dio una advertencia muy fuerte a aquellos que laboran en la predicación. O sea que esto es una advertencia a nosotros los predicadores. Miren lo que él dijo en una ocasión. Escuchen, mis hermanos. Nuestro fracaso actual se debe a que los predicadores pasan por alto la cruz y cubren a Cristo con un velo de sermones sin vida y un lenguaje refinado. No presentan a Cristo con claridad. Lo que nosotros necesitamos es predicar a Cristo y presentárselo a un mundo que perece. El mundo puede seguir hacia adelante muy bien sin ustedes y sin mí, pero no puede seguir adelante sin Cristo.
Esa es la importancia, mis hermanos, de que nosotros prediquemos a Cristo en todo momento. Y si tú estás aquí en esta tarde porque a lo mejor te invitaron para este servicio del Día de los Padres, o a lo mejor has visitado esta comunidad ya en varias ocasiones, yo te exhorto en esta tarde a que tú pongas tu confianza en Cristo como tu Señor y tu Salvador. Que tú reconozcas que has pecado contra un Dios santo, que has transgredido su ley, que la condenación y la ira de Dios está sobre tu cabeza por causa de tu pecado. Pero también quiero decirte en esta tarde que Dios ha proveído el medio para que tú puedas encontrar salvación, y eso es a través de la persona de Cristo. Y yo oro para que Dios a través de su Espíritu Santo te esté trayendo y esté haciendo una obra de salvación en tu vida, y que Él haga un nuevo nacimiento en tu vida, una obra espiritual en tu corazón, para que tú puedas creer y arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Cristo. Y si ya tú has creído en el Evangelio de Jesucristo, mi amado hermano y hermana, trabaja por esta iglesia local. Trabaja por esta iglesia local. Hay pastores que somos pocos. Mire, mi hermano, el éxito ministerial no se mide por los números. ¿Con cuántos terminó Cristo antes de que lo crucificaran? Con 11. ¿No? Porque uno lo traicionó. ¿Y dónde estaban esos 11? Escondidos. Tenían miedo, mi hermano. Pero esos 11 fueron los que Dios utilizó, mis hermanos, para transformar el mundo. Pero esos 11 fueron los que establecieron el fundamento de lo que es una eclesiología bíblica saludable en el contexto de las iglesias locales. Nosotros no tenemos que consultar autores modernos para saber cómo debe lucir la eclesiología bíblica en nuestra iglesia local. Tenemos la Escritura. El Nuevo Testamento nos dice cómo deben lucir y funcionar nuestras iglesias locales. Y si tú eres creyente en esta comunidad de fe, dedica tu vida al servicio de esta comunidad de fe. Hay pastores que aquí hay gente complicada. Las hay en todos lados. Si quieren, intercambiamos de iglesia. Todos lados los hay, mis hermanos. Hay personas problemáticas, personas que tienen problemas, personas que vienen del mundo con todo tipo de ideas locas y comportamientos que necesitan ser transformados y santificados. Pero labora por esta iglesia, trabaja por esta iglesia local. Ay, es que usted no sabe los conflictos que aquí han habido. Y toda iglesia local ha tenido conflictos. Hay gente que dice, yo estoy buscando una iglesia de sana doctrina. ¿Como cuál la quieres? ¿Como la de Gálatas? Que habían aceptado a los legalistas y estaban pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo. ¿O cómo la quieres? ¿Como la de Corintios? Que habían divisiones, borrachera, inmoralidad sexual, abuso de los dones. El Nuevo Testamento, mis hermanos, revela que en medio de los santos siempre van a haber problemas y situaciones. Pero ¿qué es lo único que puede transformar realmente a una iglesia local? Que tengan una eclesiología bíblica saludable. Y que se esfuercen, mis hermanos, para que el Evangelio pueda ser predicado, los creyentes puedan ser discipulados, supervisar quiénes son miembros de la iglesia, practicar la disciplina bíblica en aquellos que obstinadamente no se quieren arrepentir de sus pecados, que tengan un liderazgo bíblico confirmado por la iglesia local a través de 1 de Timoteo capítulo 3, y que practiquen de manera pública las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor, mis hermanos. Eso es una iglesia bíblica y eso es la iglesia que el Señor instituyó. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu palabra. Te pedimos que tú bendigas de manera especial a esta congregación, al pastor Eliud, a su familia, a todos aquellos hermanos que de una manera u otra colaboran y laboran con él, a pesar de las situaciones difíciles que yo sé que esta iglesia local ha enfrentado en este 15 meses de pandemia. Pero aquí hay un grupo de personas que todavía están firmes, gracias a ti, sirviendo, a lo mejor sin mucha fuerza, pero sirviendo para engrandecer tu nombre y para que tu iglesia pueda seguir siendo edificada, Señor. Salva a aquellos que necesitan ser salvados en medio de esta congregación, Señor. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.